Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan en esta noche. Estamos en nuestro servicio virtual, ya que es la única forma de contactarnos es a través de este medio, mientras terminamos de concluir el tiempo nos tienen de encierro en esta pandemia. Y mi deseo, como siempre, es esperar de que su vida esté siendo bendecida, que usted esté siendo prosperado y prosperada en todo sentido. Mando un saludo cordial a la iglesia de Indianápolis. Soy el pastor Jorge Oswaldo Ramos de Llamada Final Indianápolis, aquí en el hermoso estado de Indiana. En un día frío y lluvioso, pero con mucha bendición, porque la lluvia también es parte de una bendición que Dios nos regala a los humanos. Bienvenidos mis hermanos que siempre nos sintonizan por este canal, Llamada Final Indianápolis, también por el canal que tenemos de Facebook, Llamada Final Indianápolis, Ministerio Llamada Final Indianápolis. Sean todos bienvenidos. Mis hermanas que nos miran por este canal, mi familia también, que les amo mucho, a mi familia, allá en Guatemala, aquí en Estados Unidos, en México, familia que tenemos también en Cristo, allá en Colombia, en México, en El Salvador, en Sudamérica, en Centroamérica, en Ecuador también, el hermoso país de Ecuador, donde hemos estado ya un par de veces. Una gran bendición. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Quiero extenderle un saludo cordial y un abrazo. Acostumbramos en la iglesia de Indianápolis a bendecir y a orar por los hermanos que cumplen años. Y según me acaban de informar, hoy cumpleaños mi hermana Heidi. Así que quiero tomar un tiempo para saludar a mi hermanita Heidi allá donde se encuentra en su casa. La bendecimos a usted, mi hermana, que Dios le dé una bendición tremenda en este cumpleaños y que le colme de toda bendición a usted y a su familia, y que la bendición sea por todo este año y por siempre, hermana Heidi. La bendecimos, oramos a Dios que usted esté bien y bendecida en todo sentido. Feliz cumpleaños de parte de sus pastores, de parte de la iglesia de Indianápolis que tanto le ama, mi hermana. Gracias por sintonizarnos. Quiero también saludar a todos mis hermanos que nos miran por Facebook Live, mi familia, hermanos en Cristo, familia allá en Connecticut, en Nueva York también, familia que siempre nos mira en Nueva York. Los bendecimos en esta tarde. Quisiera el día de hoy, mis hermanos, platicar con ustedes. Estamos estudiando, mis hermanos, las 7 unciones de Cristo. Estamos estudiando el candelabro, si usted se recuerda. Y hoy le voy a dar la segunda parte de esta enseñanza. Póngase cómodo, cómoda, agarre su cafecito por ahí, agarre su panito. Ya ve que el café sin pan no es café, ¿verdad? Agarre su cafecito, prepare un lapicero, una libreta para que escriba, para que pueda poner ahí las anotaciones en esta noche. Apague el teléfono. Ahorita vamos a entrar en el culto. Estamos en el servicio de los viernes, 7:30 de la noche. Así que póngase cómodo, cómoda, y quiero que platiquemos en esta noche. Quiero contarle que estamos orando por hermanos que están enfermos. Tenemos hermanos y hermanas enfermos de la gripe, del flu, enfermedades del cuerpo, y confiamos en Dios y le creemos al Señor que prontamente van a estar en esta noche, mis hermanos. Quisiera que me acompañara a Isaías 11:2. Estamos trabajando lo que es las 7 unciones de Cristo. Y antes de leer la Biblia, Isaías 11:2, quiero que oremos en esta noche. No tenemos, hermanos, cómo predicar y enseñar. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. Vamos a orar en esta noche, mis amados hermanos. Quiero preparar mi computadora para poder darle en esta noche el tema que nos apetece y nos compete en este día. Tenga la paz de Cristo. Recuerde que esto ya va a terminar. Y para la iglesia de Cristo lo que hay es paz, hay bendiciones y hay promesas y grandes momentos por venir. Estamos en un tiempo muy, muy emocionante, porque estamos viendo profecía cumplida y vemos que Cristo nuestro Señor viene pronto. Pronto viene. Así que Maranata, el Señor viene pronto, viene otra vez. Vamos a orar en esta noche. Por favor, me acompaña. Nos convenimos en esta noche. ¿Sí? Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor. Te ruego, Padre, que derrames sobre este hombre, sobre este vaso de barro, un espíritu de discernimiento, de sabiduría, de entendimiento, de revelación de tu palabra, que podamos comprender y enseñar
que podamos nutrir a un pueblo que tanto lo necesita en este tiempo más que nunca. Necesitamos preparar a la novia, aquella novia que se casa, la novia de Cristo, la iglesia de Cristo, la amada del Señor. Te pido, Señor amado, que seas tú hablando, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que uses mi mente, mi boca, mi cuerpo, mi vida. Dame revelación, dame entendimiento, pero dame paz para transmitir un mensaje que tu pueblo tanto necesita. Te pido perdón por nuestros pecados, por mis pecados, por mis fallas, que tenemos tantas, bendito Dios, tengo tantas fallas. Por favor, perdónanos. Venimos hoy y nos venimos acercando al trono de la misericordia que es en Cristo Jesús, pidiendo perdón, rogando misericordia, Padre, sabiendo que pecamos con pensamientos, con palabras, con acciones, con actitudes. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Te pido, bendito Dios, que bendigas a tu pueblo que hoy nos sintoniza, pero que también bendigas a aquellos que están enfermos. Yo declaro sanidad, reprendo enfermedad de cuerpo, reprendo el flu, reprendo toda enfermedad que ataca el cuerpo, reprendo el miedo, reprendo, Padre, el pánico, reprendo todo estorbo en las mentes, en los corazones y en las vidas de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, declaramos sanidad en la vida de cada uno de ellos. También, bendito Dios, te rogamos que seas tú, Padre, con mis hermanos que también están pasando necesidad económica o algún tipo de necesidad física. Te pido, Padre, que seas tú supliendo, bendiciendo y aportando. Te pedimos, Señor, también por nuestra familia, bendito Dios, por mis hermanos en la cárcel. Te pedimos por el necesitado. Que seas tú, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, llevando confortamiento, paz y reposo a la vida de cada uno de mis hermanos. También, Señor, bendecimos la vida de mi hermana Heidi, Padre, hoy que cumple años. Le mandamos palabra de bendición y prosperidad para su casa, para su vida, para sus hijos, Padre amado, para su esposo. Los bendecimos hoy que es su cumpleaños, bendito Dios. Gracias por la vida de mi hermana Heidi, sabiendo que ella es un regalo para esta iglesia y para la iglesia de Cristo, al igual que para su familia, Padre. En Cristo Jesús, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza solamente te pertenece a ti, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a entrar en la palabra en esta noche. Quiero que leamos Isaías 11, versículo 2. Dice: y reposará sobre él, hablando de Jesús, dice, sobre él espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Cuando hablamos, hermanos, del candelabro, hablamos que otro de los significados del candelabro significa a Jesucristo, la verdadera luz del mundo. El día martes, en la enseñanza anterior, en la parte 1, tocamos todos estos puntos. Quisiera, mis hermanos, pedirles perdón y quisiera hacer una aclaración. Me equivoqué el día martes. A veces nos pasa, hermanos, no somos infalibles. Les dije el martes que los frutos o la flor que había, hermanos, en el candelabro era de la granada, y no es así, mis hermanos. La flor, hermanos, las flores que tenía el candelabro eran la flor del almendro, mis hermanos amados. Y ahorita les voy a explicar un poquito esto para poder corregir esto. La flor, hermanos, con la cual se había hecho, hermanos, en el diseño del candelabro, era la flor del almendro. Muy importante que yo corrija eso. Les pido perdón por mi equivocación, hermanos. A veces la mente está tan ocupada que tenemos muchas cosas y nos confundimos. Y a veces, hermanos, no lo hacemos de adrede, obviamente. Así que pido perdón. Entremos en la palabra. Si usted, hermanos, estudia Éxodo 25, 30 en adelante, está todo lo que es concerniente al candelabro. Éxodo 25, se lo voy a dejar de tarea. Dice Éxodo 25, mis hermanos, que cuando se hizo el candelabro, dice que el candelabro, el diseño era de una sola pieza de oro. De una sola pieza de oro. Es bien importante entender, hermanos, por qué una sola pieza. Todo lo que Dios, hermano, nos da y le dio a Moisés en el pacto del Sinaí, y le dio en el diseño del tabernáculo, todo tiene un simbolismo y una razón de ser. El día martes les hablé, hermanos, que a este candelabro se le conoce como el menora, que es el candelabro que estaba dentro del lugar santo.
Hablamos, hermanos, del candelabro. Les dije que tipifica la iglesia de Cristo. También les dije, mis hermanos amados, que tipifica al Espíritu Santo. Pero también habla y tipifica, mis hermanos, a Cristo mismo con las 7 unciones, los 7 brazos, 7 unciones de lo que estamos hablando, las 7 unciones del Espíritu de Dios. Y lo hablamos ya, mis hermanos, el día martes en la enseñanza anterior. Quiero seguir para no repetir lo mismo otra vez. Le aconsejo que escuche la parte 1, mis hermanos. Cuando hablamos del candelabro, una sola pieza de oro, dice que lo hacía. Dice que era hecho, hermanos, y tenía 22, mis hermanos, 22 flores de almendro. 22 flores de almendro. Que la flor de almendro que se había puesto en el candelabro como diseño, mis hermanos, dice que consistía de 3 partes. Cada flor consistía de 3 partes. La primera parte era la copa o el capullo. La segunda parte era el pétalo y la tercera parte era la flor. Esto es muy importante que usted ponga atención. Hablamos, hermano, de 22 flores. Y 22 flores, hermano, que consistía en 3 partes. 3 por 22 es 66. Entonces, el número, hermanos, de las flores, consistiendo, mis hermanos, de la copa o el capullo. Segundo, consistiendo, mis hermanos, de los pétalos. Y tercero, consistiendo de la flor, nos da un total de 66. Había el almendro, habla del 66. Y 66, hermano, nos está hablando de 66 libros de la Biblia. Recuerde usted que la Biblia dice, lámpara es a mis pies, lámpara, candelabro, lámpara es a mis pies tu camino y tu palabra ilumina mi caminar. Hablamos, hermano, que el candelabro, cuando hablamos de los 66 partes de lo que era el almendro, mis hermanos, las 22 flores y las 3 partes 66, nos está hablando que el candelabro, mis hermanos, es la luz en la Biblia. En otras palabras, nos estaba dando un mensaje el Señor que íbamos a alimentarnos, mis hermanos, de la palabra para poder de esa manera ser iluminados por la palabra de Dios, ser iluminados por su palabra, por los 66 libros, y también de la misma manera, mis hermanos amados, poder fructificar. Ponga atención a esto, por favor. Cuando hablamos, mis hermanos, del almendro, porque esto es bien importante, ¿por qué el almendro? ¿Por qué no el mango? ¿Por qué no otro tipo de fruta? ¿Por qué el almendro? Cuando hablamos del almendro, mis hermanos, dice que el almendro simboliza primeramente vida y simboliza pureza. Muy importante. Si usted ve, hermanos, el candelabro tipificando el aceite que está dentro del candelabro, la unción, la llenura, tiene que estar en nosotros como lámparas que somos. Lo hablamos el martes. Tiene que estar en nosotros, hermanos, para que usted y yo fructifiquemos como el almendro. Pero también tiene que ser para que tengamos una vida de pureza y una vida, mis hermanos, una vida plena, lo que es la plenitud, vida y pureza. Entonces, el almendro tipifica vida y pureza. Es importante entender, mis hermanos, que cuando hablamos de las 66 partes de lo que tipifica la flor del almendro en el candelabro, estamos hablando, mis hermanos, que al igual que la vara de Aarón, mis hermanos, usted puede leerlo en Números 17:8, se lo dejo de tarea. La vara de Aarón, mis hermanos, voy a usar este lapicero como ejemplo. Dice que la vara de Aarón, mis hermanos, reverdeció y fructificó. Pero la vara de Aarón era hecha de almendro las mismas flores que tenía el candelabro. Entonces, ¿cuál es el mensaje detrás de esto? Que la palabra tiene que a nosotros, mis hermanos, alimentarnos, nutrirnos, para que seamos personas que son iluminadas, pero que tenemos que ser personas, mis hermanos, que florecemos y fructificamos. Porque dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando venimos a Cristo, somos una vara, mis hermanos, o un almendro, pero que está seco. Pero cuando venimos a Cristo, esa vara, ese almendro, hermanos, fructifica, reverdece y da fruto. Fíjese que algo muy interesante. Dice, hermanos, que el árbol del almendro, dice que era el primer árbol que terminando el invierno, dice que daba flor y fructificaba. Algo increíble.
terminando el invierno, era el primer árbol que daba su flor, florecía y fructificaba. Esto habla, mis hermanos, que nosotros tenemos que fructificar. Tenemos que fructificar nosotros, pero también habla, hermanos, que usted y yo tenemos que florecer. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros, si somos las lámparas que están en el candelabro y estamos alumbrando, también nosotros tenemos que fructificar, mis hermanos. ¿Y por qué después del invierno? Porque el invierno es la etapa, hermanos, difícil. Entonces, fructificamos después del invierno. ¿Por qué? Porque significa, Iglesia de Cristo, que después de esta pandemia, que después de este problema, después de este encierro, vamos a hacer una iglesia que fructifica y una iglesia que florece, una iglesia que reverdece. ¿Por qué? Porque a pesar de la adversidad del invierno, del frío, de lo difícil, de la etapa que nos ha tocado de cuarentena, estamos, hermanos, fortificándonos para cuando nomás termine esto, ¡pum!, reventamos, hermano, en florecer y en fructificar. ¿Sí me voy a entender? Espero que me vayan a entender, mis hermanos. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que florecer y fructificar aún en medio de las adversidades, y después de la adversidad, aún más todavía. 66, mis hermanos, era lo que tenía en general el candelabro en cuanto al almendro. Entonces, usted y yo somos como el almendro. Tenemos que fructificar, tenemos que reverdecer, aún, hermanos, en medio de las tormentas, después de los problemas, hermanos, en vez de salir fracasados y derrotados, salimos triunfantes. Bueno, quiero ahora entrar en el tema, hermanos, después de darle esta corta introducción. Espero que me haya dado a entender. Si usted quiere leer lo de la vara de almendro, lea por favor Números 17, versículo 8 al 10. Ahí habla de la vara de Aarón, que fue la misma vara de Aarón, hermanos, que se colocó dentro del arca del pacto. Una vara que floreció y reverdeció como usted y yo lo hacemos. Cuando hablamos de las 7 gracias de Cristo, mis hermanos, el día martes les hablé a ustedes que el primer brazo era la gracia, era la llenura del Espíritu Santo. Pero lo vamos a poner en medio porque el más importante es Él. Entonces, donde estaba el aceite era en medio. Teniendo el aceite depositado, mis hermanos, en medio, entonces los demás brazos también tenían aceite. Entonces, dice Isaías 11:2, que la primera gracia era que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y le dije a usted el día martes que si Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno en su plenitud, como cuerpo físico, usted y yo, la iglesia mística, el cuerpo místico, que somos la iglesia, el cuerpo místico, también tenemos que tener las mismas características. Tenemos que fructificar. Tenemos que tener primeramente llenura del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver el segundo brazo, que es, mis hermanos, es un espíritu de sabiduría. Quiero tocar, hermanos, en tema. Quiero entrar en el tema en esta noche entonces, mis hermanos. Vamos a ver acá. La segunda unción. La segunda unción, mis hermanos. La primera es Espíritu Santo. La segunda unción del cuerpo físico y la segunda unción que también tiene que tener el cuerpo místico, la iglesia de Cristo, que somos usted y yo, que somos el almendro que florece y fructifica. La segunda unción, dice Isaías 11:2, que es que tenemos que tener la unción de espíritu de sabiduría. Sabiduría. Quiero leerle, mis hermanos, 1 Corintios 1:30 para explicarle de qué se trata esta segunda unción. Mis hermanos, 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Hermanos, con lentes, si no miro, ya estamos para llorar, ¿verdad? Pero bueno, 1 Corintios 1:30. Le voy a leer la versión lenguaje sencillo, la BLS. Primera carta a los Corintios 1, versículo 30. Dice, la versión BLS. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Recuerde que el candelabro, hermanos, era una sola pieza. Una sola pieza. La unidad es muy importante. Muy importante. Por eso Jesús, cuando oró aquí en la tierra, Él dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad es muy importante. Es muy importante entender eso. Entonces,
dice que nosotros estamos en unión, en unidad, el cuerpo místico, somos uno. Él, hermanos, tiene las 7 unciones. La iglesia también tiene que moverse en esas 7 unciones. Y la segunda unción dice entonces acá, dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Diga conmigo sabios, sabios, sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Bueno, entremos al mejurje del asunto, hermanos. Entonces, según Isaías 11, mis hermanos, dice que uno de los brazos, una de las unciones de Cristo y del cuerpo también místico, la iglesia, dice que es, hermanos, la sabiduría. Según Isaías 11, hermanos, la sabiduría en este punto de Isaías 11:2 se le llama como la sabiduría chokmah, del hebreo chokmah. Y dice que sabiduría significa, ponga atención a esto, sabiduría de Isaías 11:2 dice que significa ciencia, significa entendimiento y significa ser hábil. En el griego la palabra sabiduría es la palabra sofía, es la palabra sabiduría en el griego. Ahora, ¿cómo se denotó en Jesús, hermano? Cuando estaba aquí, usted cuando lee la Biblia de Jesús, ¿cómo se denotó en él este segundo brazo del candelabro? ¿Cómo se denotó en él, mis hermanos? ¿Cómo se denotó en él la unción? ¿Cómo se denotó en él, hermano, la unción de un espíritu de sabiduría? ¿Cómo tiene que, hermanos, mostrarse en usted y en mí que también tenemos esta segunda unción del espíritu de sabiduría? ¿Cómo tiene que mostrarse? 2 preguntas que le hago. ¿Cómo se mostró en Jesús? ¿Cómo se demostró en él? ¿Y cómo se demostró en nosotros? ¿Cómo se demuestra en usted y mí que somos sabios? ¿Somos sabios? Amén, somos sabios. Vamos a ver si es cierto, mis hermanos, en este día. Quisiera que miráramos, hermanos, algunos capítulos que hablan de esto. Quiero que vaya conmigo a Santiago 3:17, porque usted me dijo a mí que usted es sabio, que usted tiene el segundo brazo de la unción de Cristo, que es espíritu de sabiduría. Usted me dijo que amén, amén. Yo le creo. Pero vamos a Santiago y vamos a ver qué Santiago nos dice acerca de cómo se demuestra que tenemos el espíritu de sabiduría. Santiago 3:17 al 18. Hermano, yo voy despacio porque de todos modos tenemos tiempo, ¿verdad? Así que no corremos. Santiago 3:17 y 18. Vea por favor conmigo en esta hermosa noche. Dice la palabra: pero la sabiduría de lo alto, hablando de la que viene de parte de Dios. Acuérdense que hablamos de Sofía. Acuérdense que hablamos, aquí es Sofía. En hebreo es chokmah. Y chokmah dijimos que era ciencia, entendimiento y ser hábil. Dice, la sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿Usted tiene sabiduría? Usted tiene que ser puro en sus pensamientos, en su corazón, sobre todo en su corazón y en su caminar. Recuerde que vienen malos pensamientos, pero hay que sacarlos para guardar un corazón puro, porque Dios mira el corazón puro. Dice, la sabiduría de lo alto, o sea, la sabiduría chokmah, o la sabiduría, hermanos, que es también Sofía. Dice, es pura. Después es pacífica. Usted me dijo a mí, iglesia de Cristo, que usted tiene sabiduría. Usted me dijo a mí que usted tiene el segundo brazo de Isaías 11:2, que es espíritu de sabiduría. Usted me dijo amén. Quiere decir que usted es pacífico. Amén. Usted es pacífico, gloria a Dios. Como no los escucho, sé que sí que así es, ¿verdad? Dice que también la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, dice que es amable. ¿Usted es amable, mis hermanos, o es peleonero? Yo sé que somos amables, mis hermanos. Dice que la sabiduría es condescendiente. Dice que la sabiduría es llena de misericordia. Y dice que la sabiduría de Dios, la sabiduría Sofía, chokmah, dice que es sabiduría llena de buenos frutos, mire usted. Por eso, si al principio se acuerda que le dije, hablamos de la flor del almendro. La flor del almendro, mis hermanos,
es una flor que tiene vida, es floreciendo, pero que da frutos. Hermanos, estar lleno del Espíritu Santo, de la unción, hermanos, no es hablar en lengua solamente, no es profetizar, no es que usted le ponga las manos a la gente encima y la gente se caiga. Eso no es, hermanos, perdónenme, llenura del Espíritu Santo adentro de mí y de usted es tener frutos del Espíritu. Y dice aquí que esa sabiduría, chokmah, de Isaías 11:2, y sabiduría, hermano, Sofía, dice que es una sabiduría que tiene buenos frutos. ¿Cómo vamos en la lista, Iglesia de Cristo? Cuerpo místico, ¿cómo vamos? ¿Somos igual que Jesús? Amén, amén, amén. Dice, la sabiduría de lo alto es de buenos frutos y sin vacilación. O sea que una persona, hermanos, que dice sí hoy y mañana no, no tiene sabiduría, hermanos. O sea que en vez de tener 7 unciones, solo tiene 6 tal vez, o tal vez 5, no sé. Pero le falta un brazo al candelabro, que es, hermano, el espíritu de sabiduría. Esa gente que dice sí hoy, mañana no, doble ánimo hoy, mañana contento, mañana enojado, hermanos, no. Por eso Jesús dijo que tu sí sea sí, tu no sea no. Seamos consistentes. Recuerde que si algo Dios aborrece, hermanos, es a los tibios. Él tolera, hermanos, al pecador porque ya sabe que van para el infierno. Tolera al caliente porque está encendido en el espíritu. Pero Dios no tolera, hermanos, al tibio. Por eso lo vomita. ¿Está conmigo hoy? ¿Cómo estamos con el segundo brazo? ¿Tenemos espíritu de sabiduría? Dice que la sabiduría, hermanos, de Dios, dice que es sin vacilación. O sea que no, hermanos, no es sí hoy, mañana no. Es firme en sus pensamientos, firme en sus creencias, firme en su caminar. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Tenemos ese segundo brazo? Dice, sin hipocresía. Santo Dios, me voy a echar un trago de agua para decir esto, hermanos. Si somos candelabro, si somos lámparas encima, hermanos, del candelabro, que estamos pegados al candelabro, que es el Espíritu Santo, y tenemos la segunda unción como iglesia, espíritu de sabiduría, hermanos, quiere decir que no tenemos que ser hipócritas. ¿Está conmigo? Hermano, ¿cómo le caigo yo? Bien, hermano, me cae bien. Ah, hipocresía. Quiere decir que estamos faltos de sabiduría. ¿Sí está conmigo el día de hoy? Yo sé que usted me está escuchando el día de hoy. ¿Qué más es la sabiduría Sofía y chokmah? Dice el verso 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen paz. ¿Cómo andamos usted y yo, hermanos, en la paz? ¿Sabe usted que hay gente, hermanos, cristiana que con todo el mundo se pelea, hermanos? Son peleoneros. Mire, hay unas iglesias allá por Saturno, pegado a Marte, que la gente es peleonera, mis hermanos. Son de mecha corta, son hermanos de agua caliente, son rápidos, se encienden y se calientan, hermanos. Eso está difícil. Pero yo sé que usted tiene el segundo brazo, espíritu de sabiduría. Por ende, usted es pacífico y es justo. Entonces, redondeemos este pensamiento en cuanto a esto. Quiere decir, mis hermanos, que en Cristo Jesús, ¿cómo se demostró en Él que Él tenía la segunda unción, espíritu de sabiduría? ¿Cómo se demuestra en usted que tenemos ese segundo brazo, que es espíritu de sabiduría? En la conducta. Santiago, hermanos, 3:17 al 18, se encaja en algo bien sencillo. Conducta. Diga conmigo conducta. Conducta. Nuestra conducta tiene que reflejar que realmente estamos llenos del segundo brazo, de la segunda unción, que es un espíritu de sabiduría. Tenemos que tener, mis hermanos, nosotros una buena y correcta conducta. Mire, yo, hermano, ya no me impresiono porque el que profetiza, a mí eso, hermano, no me impresiona. Hermano, ya no me impresiona por aquel que predica ni porque enseña. Yo no me predico. Bueno, hermano, ¿cómo le explico esto? A mí no me impresiona nada de eso, mis hermanos. Nada de eso. Ahora lo que a mí me impresiona, como a Jesús, es la fe de la gente y su buena conducta. Si usted lee a Esdras, dice que Esdras era un hombre, hermanos, que estudiaba,
enseñaba, pero que él vivía, conducta. Entonces, ¿cómo se demuestra en usted y en mí la sabiduría? En una buena conducta. Santiago 3, 17 y 16. Amén. En una buena conducta. En el caminar de Jesús se denotó. Vaya conmigo, por favor. Ahora, estamos en el segundo brazo todavía. Sabiduría igual a buena conducta. Vamos a Mateo, hermanos, 13:54. Acompáñenme, por favor. Voy despacio, hermanos, porque mi Biblia es de papel, así que aquí tiene que leerse despacio porque estamos a la antigüita, mis hermanos. Mateo 13:54 le dije, ¿verdad? Sí. Segunda pregunta. ¿Cómo se denota también la sabiduría? ¿Cómo se denota? Ya le dije que por la buena conducta. Segundo, Mateo 13:54. Lea conmigo, por favor. Dice, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Entonces, ¿cómo Jesús demostró que tenía la segunda unción, espíritu de sabiduría? ¿Cómo lo hacía Jesús? Diga conmigo, por la enseñanza. Por la enseñanza que salía de él. Hermanos, a mí no me impresiona el que conoce toda la Biblia. A mí me impresiona el que vive toda la Biblia. Ese a mí me impresiona. No el que la conoce. El diablo mismo la conoce de pasta a pasta. Pero ¿de qué sirve si va a estar todo el mundo está perdido? Dios lo reprenda. Entonces, ¿cómo se demuestra la sabiduría en usted y en mí? El segundo brazo del candelabro, hermanos, el espíritu de sabiduría, por la buena conducta. Segundo, hermanos, por la enseñanza que sale de nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que usted y yo enseñamos? ¿Cómo usted y yo enseñamos a los demás? ¿Qué es lo que enseñamos? Mire, ¿cómo es que uno que es padre, hablemos a los padres, cómo usted y yo como padre le enseñamos a nuestros hijos? ¿Les enseñamos porque les decimos o les enseñamos por el ejemplo? ¿Aló? Nosotros, mis hermanos, la mayor enseñanza como padres que tenemos para nuestros hijos no es, hermano, por lo que les decimos, es por lo que hacemos. La psicología, hermanos, dice que los hijos no hacen lo que les decimos, ellos hacen lo que nos ven a hacer a nosotros. Jesús enseñaba, pero a él lo respaldaba una buena conducta, una buena enseñanza. Entonces, ¿cómo sabe usted que yo soy sabio, que usted es sabio? Porque tenemos una buena enseñanza. Tanto lo que hablamos, pero tanto como lo que vivimos. ¿Tiene gozo conmigo hoy? Bueno, Lucas 2:40. ¿Cómo también, mis hermanos, se demuestra que tenemos el segundo brazo de Isaías 11:2? ¿Cómo se demuestra que tenemos la segunda unción de Cristo como cuerpo místico? ¿Cómo? Ese espíritu de sabiduría. Isaías, Lucas 2:40. Vaya conmigo a Lucas 2:40, por favor. Dice Lucas 2:40. Y el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora baje sus ojitos al verso 52 de ahí de Lucas 2. Dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía una vez más en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Tercero, ¿cómo se demuestra que usted y yo tenemos, hermanos, la segunda unción como cuerpo místico que tenía Jesús, que es espíritu de sabiduría? Ya dijimos conducta, ya dijimos la enseñanza. Tenemos buena enseñanza, hermanos. Enseñamos. Eso viene de parte de Dios. La revelación es de Dios. Pero tercero, dice que se demuestra que tenemos sabiduría divina por la madurez. Por la madurez que tenemos usted y yo. Quiere decir que vamos en un crecimiento gradual. Vamos en un crecimiento gradual, mis hermanos. Cuando un hermano en Cristo, hermanos, se estanca en su caminar, perdón lo que ahorita le voy a decir, no quiero ser ofensivo,
pero se le conoce como enanitis espiritual. Porque mire, un niño crece, ¿verdad que sí? Un niño crece. Es niño, luego adolescente, luego va creciendo. Pero un enano espiritual, hermanos, toda su vida sigue siendo lo mismo. No crece. Pasan los años, hermano, y sigue con los mismos berrinches, las mismas quejas, los mismos llantos, las mismas niñerías. Ese ya no es un niño, porque ya tiene años en el evangelio. Ese es un enano espiritual. Perdónenme lo que le estoy diciendo, pero es una realidad. Aquí dice que Jesús, hermano, estaba lleno de sabiduría, porque él tenía la segunda unción. Pero eso le hacía que él creciera. Hermanos, la Biblia dice, no lo digo yo, que cuando Cristo regrese, él no viene por una iglesia, hermano, niña ni inmadura. Dice que viene por una iglesia madura, con una estatura de madurez, hermano, tremenda. Una mujer, no una niña o una inmadura. Entonces, ¿cómo usted a mí me demuestra que usted tiene sabiduría? Que usted tiene el segundo brazo, que usted tiene la unción de Cristo de sabiduría. Por su conducta, por su crecimiento espiritual y por su enseñanza. Hermanos, tenemos usted y yo que ir creciendo cada día. Tenemos que tener una buena conducta, tenemos que tener una buena enseñanza, pero tenemos que crecer. Perdóneme si usted todavía, hermanos, ya lleva 5 años en el evangelio, 10 años, hermano, y se enoja porque no le dan la mano en la iglesia, porque el pastor no lo llamó. Usted tiene que crecer. A usted le falta el segundo brazo, que es sabiduría, porque usted no lo está demostrando, usted no está creciendo, usted sigue el mismo o sigue peor. Recuerde, al niño todo se le tolera, pero al que ya va viejo, hermanos, en el evangelio, 5 años, 10 años, y sigue con sus mismas niñerías y berrinches, usted le falta la sabiduría. Y cuando Cristo venga en su parucía, usted no se va a ir, porque usted no tiene madurez para irse. Bueno, otros por ahí, usted sí. Entonces la sabiduría, hermano, se demuestra, le dije entonces, por conducta, un sabio caminar, dice Santiago. Segundo, porque tenemos una buena enseñanza. Y tercero, porque vamos creciendo, llevamos un crecimiento gradual. No somos los mismos ya, vamos madurando, vamos creciendo día con día. Y cuarto, y con eso cierro este punto, ¿cómo se demuestra, mis hermanos? ¿Cómo se demuestra la sabiduría? La cuarta, vamos a ir conmigo a Colosenses 2:2. Estamos todavía, hermanos, en el segundo. Esto es muy rico, hay mucho que tocar en esto. Estamos en el segundo brazo, somos el almendro, tenemos que fructificar, tenemos que florecer, tenemos que crecer. Pero ¿cómo usted a mí me demuestra que usted tiene sabiduría también? ¿Cómo Jesús demostró que tenía sabiduría? Vaya conmigo, por favor, a Colosenses 2:2. Colosenses 2:2 al versículo 4. Hermanos, espero no ofender a ninguno, pero le estoy dando lo que a mí Dios me ha estado hablando. Y es tiempo para que cuando regresemos a la iglesia el 1 de mayo, vengamos, hermanos, bien espirituales y bien pechugones, mis hermanos. Bien calidad, como decimos por allá en el pueblo, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses 2:2. Cuando lo tenga, me espera porque no sé si ya lo tiene. Lo estoy buscando, hermanos. Colosenses 2:2 al 4. 4. ¿Cómo se demuestra, mis hermanos, la sabiduría? Que tenemos la segunda unción, el segundo brazo del candelabro. Colosenses 2:2 al verso 4 dice: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Entonces, ¿cómo usted a mí me demuestra que usted tiene espíritu de sabiduría? La segunda unción de Cristo. ¿Cómo usted lo demuestra, mis hermanos? Porque usted tiene revelación de los tesoros escondidos de Dios. Un pastor, un doma, un ministro principal o primario que no tiene revelación, mi hermano, sea profeta,
sea maestro, sea evangelista, sea apóstol, sea pastor, que no tiene revelación, hermanos, yo creo que le está faltando la segunda unción. Porque la segunda unción, dice Colosenses, que está en Cristo, en Él hay sabiduría. Esa unción, mis hermanos, va a darnos revelación de tesoros. Cuando usted diga, ¡ala! Esa palabra que el pastor dio. Mire, en el 2018, a mí Dios me dio un mensaje que le titulé, mis hermanos, los centinelas del tiempo final. Y en ese tema, yo hablé de lo que venía ahora en el 2020. Yo hablé de esto. Y les dije a la iglesia de Indianápolis, prepárense, aguarden comida, agua, porque viene escasez. Eso fue en el 2018, en el tema lo prediqué yo. Ahora, ¿de dónde me bajó a mí eso, hermanos? ¿Yo me lo inventé? No, fue revelación. Pero esa revelación bajó, hermanos, porque yo tengo el segundo brazo, que es la unción, de la unción, hermanos, de la sabiduría. Y esa unción de la sabiduría, el segundo brazo del candelabro, va a provocar que nosotros tengamos revelación de tesoros escondidos, mis hermanos. Ponga atención a esto. Tenemos que demostrar que tenemos, hermanos, nosotros esa segunda unción, espíritu de sabiduría, chogma, Sofía, que tenemos revelación de los tesoros. Si usted está en una iglesia, asegúrese y examine que ese pastor, ese ministro, ese doma, ese ministro primario, tiene revelación, mis hermanos. Porque si tiene revelación, esa mujer o ese hombre tienen el segundo brazo, hermanos, del candelabro, Isaías 11:2, que es espíritu de sabiduría. Usted está en ese lugar, está muy correcto. Es bien importante. La revelación de los tesoros, hermanos, es un indicativo que ese hombre o esa mujer de Dios tienen espíritu de revelación. Tienen espíritu, hermanos, de sabiduría, porque tienen revelación. Entonces, redondeemos, hermanos, el segundo punto de la enseñanza que le estoy dando. Hablamos de las 7 unciones. Primera es Espíritu Santo. La segunda es Isaías 11:2, espíritu de sabiduría. Ahora, ¿cómo demuestro yo, como Jesús lo hizo, cómo demuestro yo que tengo espíritu de sabiduría? Por 4 cosas. ¿Se acuerdan? Recordémoslo rápidamente. De todos modos tenemos tiempo. Se demuestra por una buena conducta sabia al caminar, dice Santiago. Se demuestra por la enseñanza que damos, tanto de hablar como de vivir. Se demuestra por la madurez, porque estamos creciendo, vamos avanzando. Y cuarto, por la revelación de los tesoros escondidos que Dios tiene. Eso demuestra que tenemos, hermano, la unción de la sabiduría. Isaías 11:2. Y vamos por muy buen camino. Si me da tiempo, vamos ahora al tercer brazo, que es la tercera unción. Isaías 11:2. Dice que la tercera gracia, hermanos, o la tercera unción de Cristo, en Isaías 11:2, dice que es espíritu de inteligencia. ¿Cuántos somos inteligentes? Amén. Todos somos inteligentes, hermanos. Yo declaro que usted es inteligente. La tercera unción, hermanos, de Cristo, del cuerpo físico. La tercera unción que tiene también que verse en nosotros, que somos lámparas encima del candelabro, ese Mateo, que es el Espíritu Santo, que estamos metidos pues ardiendo. La tercera unción que tiene también que verse en nosotros, mis hermanos, es un espíritu de inteligencia. ¿Usted es inteligente? Claro que sí es inteligente. Pero vamos a ver, hermanos, porque hay que ver, ¿verdad? Porque uno dice amén, pero ¿será? Vamos a ver entonces. Dice, hermanos, que inteligencia significa, empezamos por el significado. ¿Qué es inteligencia? Dice que inteligencia es, hermanos, comprender. Comprender. Mire, ¿cómo sabe usted que una persona está viendo los signos en la tierra? Está viendo profecía cumplirse. Está viendo, hermanos, que estamos llegando a tiempos finales de la tierra. Y no se preparan. Siguen igual, hermanos, siguen caminando de la misma manera. ¿Usted cree que esa persona tiene un espíritu de inteligencia? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque dice que inteligencia, hermanos, significa comprender.
Y si alguien no comprende y no se prepara, entonces, hermanos, yo creo que le faltan todos los brazos del candelabro, pero por lo menos el tercero no lo tiene, porque inteligencia es comprender. ¿Qué más es, hermanos, inteligencia? Cordura. Cordura. Hermano, ¿cuánta gente ahorita andan asustados? ¡Ay, sé qué va a pasar! Tranquilo, ten cordura. Tranquilo, relájate. Tómate un té caliente y cálmate un poco. Jamás Dios te va a abandonar. Él mismo lo dijo en su palabra, que si Él le daba de comer a los pajaritos, a los animalitos también, ¿cómo no le iba a dar a sus hijos? Hermanos, Dios te va a proveer. Pero el que tiene el tercer brazo del candelabro, la tercera unción, que es, hermano, la inteligencia, va a tener cordura, va a relajarse. Esa gente que, hermano, se acelera y me voy y me está corriendo, me voy de la iglesia. Hermano, no tienen cordura, les falta inteligencia. ¿Qué más es inteligencia? Dice que inteligencia es entender, entendido, prudencia, prudente, sabiduría. Mire usted, prudencia. Hermanos, ¿por qué ahorita nosotros nos metimos en cuarentena? Hay gente que critica, pero ¿por qué en cuarentena no tienen fe? No, perdóname, pero como yo tengo el tercer brazo, que se llama inteligencia, necesito ser prudente. Si las autoridades me están diciendo, hermano, que me encierre porque es lo mejor por ahorita, nos encerramos. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu de inteligencia y eso quiere decir que somos prudentes. ¿Va conmigo en este día, mis hermanos? Mire, le voy a decir algo que va a tocar fibras. ¿Por qué mucha gente, hermanos, tienen accidentes? Porque andan texteando, hermanos. Van manejando y texteando y texteando. De ahí les dan un ticket, tienen un accidente. ¿Por qué les pasó eso? ¿Porque Dios lo permitió? No, por imprudentes. Sencillamente ¿pero qué les faltó entonces? Les faltó inteligencia, y la inteligencia es prudencia, mis hermanos. Tiene gozo, iglesia de Cristo. Bueno, no se enoje conmigo, usted gózese conmigo en este día, mis hermanos. Cuando vamos a la escuela, cuando fuimos a la escuela, mis hermanos, cuando vamos nosotros a la escuela, en la escuela aprendimos sabiduría terrena. Aprendimos, mis hermanos, conocimiento. Si usted se recuerda, hermanos, en la escuela, como en las casas, nos enseñaron, hermanos, una sabiduría terrena, que sí es útil, era útil y es útil, hermanos. Por ejemplo, cuando coma no hable con la boca abierta, cuando se siente en la mesa, respete la mesa. En la escuela nos enseñaron, hermanos, matemáticas, nos enseñaron, hermanos, ciencia, hermanos, y todo lo que usted ya sabe. Pero todo eso, ¿para qué nos sirvió? ¿Para el cielo? No. Todo eso es sabiduría terrena. ¿Sirve para la tierra? ¿Es útil? Sí, pero para la tierra nada más. Entonces, quiero que hablemos un poco, hermanos, de lo que es el tercer brazo del candelabro, la tercera unción de Cristo y la tercera unción que tiene que verse en nosotros como iglesia de Cristo, que somos el cuerpo místico, y es la inteligencia. Porque la inteligencia, hermanos, se necesita no para lo terreno solamente, para lo eterno, sobre todo para lo eterno. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio 4:4. Deuteronomio 4:4. Deuteronomio, hermanos, está al principio de la Biblia. Déjeme aquí, ahorita entramos en el tema. Deuteronomio. Y está, mis hermanos. Deuteronomio 4, versículo 4 al 8. Dice la palabra. Dice la palabra. Mas vosotros que permanecisteis fieles a nuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar a poseerla. Verso 6. Así que guardadlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría, vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Está conmigo? Deuteronomio, hermanos, 4, versículo 6. Dice,
y esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda la ley que hoy pongo delante de vosotros? Entonces, según Deuteronomio, hermanos, ¿cómo usted demuestra que usted es inteligente? No en lo terreno, yo le hablo de lo celestial, le hablo de lo eterno. Según Deuteronomio, dicen mis hermanos, dice que la sabiduría es revelación de la voluntad divina. Pero la inteligencia, hermanos, la inteligencia es obedecer. ¿Cómo usted demuestra? Recuerde, la sabiduría es Dios la da. Pero ¿cómo usted demuestra que usted es inteligente? Según Deuteronomio, obedeciendo. ¿Usted obedece a Dios? ¿Usted obedece las reglas, hermano, que Dios nos ha puesto? Obedeciendo. Tenemos que ser gente que obedece. Y al obedecer, vamos a recibir, hermanos, bendiciones y beneficios. Recuerde que lo contrario, hermanos, de las bendiciones y de los beneficios, cuando no somos inteligentes, es insensatez y muerte. Por eso dice la Biblia: necio, ¿por qué has de morir antes de tiempo? ¿Por qué la gente muere antes de tiempo? Porque es insensata. Y ser insensato es, hermanos, no tener inteligencia, o no tener, hermanos, el tercer brazo del candelabro, la tercera unción, que es un espíritu de inteligencia. Vamos ahora, hermanos, porque quiero que usted se examine, y como yo hoy me estoy examinando. Tenemos, hermanos, espíritu de inteligencia. Vaya conmigo a 1 Corintios 2, 6 al 16. Vaya conmigo, por favor. 1 Corintios 2, versos 6 al 16. Dice la palabra, 1 Corintios 2, 6 al 16. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo. Mire, eso es lo terreno, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque ni si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Verso 9. Sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Usted ama a Dios? Verso 10. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún, dice, las profundidades de Dios, hablando del Espíritu Santo. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios, el que estaba en Jesucristo y también el que está en nosotros el día de hoy. Verso 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí hay una gran riqueza, hermanos. Aquí hay una gran riqueza, la verdad, en esos pasajes leídos. Pero bueno, ¿cómo usted, mis hermanos,
demuestra que usted tiene el tercer brazo del candelabro, la tercera unción, la unción de Cristo, la inteligencia, espíritu de inteligencia. Usted la demuestra, hermanos. Usted la demuestra, no por la sagacidad humana, no hermanos, por sabiduría humana, sino porque cada día más, cada día que pasa, usted deja de verse carnal y se ve espiritual. Es lo que aquí dice Pablo. Se lo puse tan fácil. ¿Cómo usted a mí me demuestra que usted tiene la tercera unción de Cristo, que es la unción de la inteligencia? Porque usted día con día va haciéndose más espiritual y menos carnal. ¿Por qué? Lo natural, mis hermanos, lo natural no entiende lo divino. No entiende lo divino, no lo comprende, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender que cada día, hermanos, tenemos que vernos más a Él. Por eso el apóstol Pablo decía, cada vez que yo me acerco a Cristo, lo estoy parafraseando, me veo menos yo y se ve más Él. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros día con día tenemos que ir desapareciendo. Usted no puede, hermano, seguir siendo el mismo. Usted tiene que demostrar que usted es inteligente. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios, mis hermanos. ¿Cómo tenemos que también que demostrarlo? Tenemos que demostrarlo siendo personas espirituales más y más cada día. No podemos seguir siendo los mismos de carne siempre. Tenemos que ir discerniendo. ¿Por qué? Tenemos que tener discernimiento, hermanos, en lo espiritual, porque para entender lo espiritual tenemos que ser espirituales. Mire, mis hijos, hermanos, fueron a la universidad, sus carreras, hermanos, que sacaron hermosas carreras, pero las universidades lo que enseñan hoy en día, hermanos, en su mayoría, es lo que es, hermano, lo que es política. Le enseñan a la gente a ser atea. Le enseñan a nuestros hijos, mis hermanos, a que no crean en Dios, a cuestionar a Dios, porque tienen sabiduría y entendimiento terreno. Cuando venimos a Cristo, hermanos, tenemos sabiduría del cielo, divina, y por ende tenemos un espíritu de inteligencia. Y en lo inteligente, mis hermanos amados, comenzamos a ver realmente lo espiritual. Pero usted hable, hermanos, a una persona que fue a la universidad con títulos grandes, hermanos, es difícil convencerle. Porque no cree, porque se cree muy intelectual. Cuesta entrarle y hablarle de las cosas espirituales, porque su mayoría no creen. Entonces, cada día más que pasa, el conocimiento, mis hermanos, la inteligencia, el tercer brazo del candelabro tiene que demostrarse en nosotros, siendo personas espirituales y menos carnales. Y termino con esto en esta noche, mis hermanos. Quiero que vaya conmigo a Lucas 12:11, por favor. Lucas 12:11 al versículo 12. Es un gozo que esté usted conmigo en esta noche, hermanos. Qué bendición. Lucas. Mire, esos temas, hermanos, no son aburridos a los que nos gusta la palabra y nos gusta, hermanos, la enseñanza. Eso es un deleite, hermanos. Así que Lucas 12, versículo 11 al 12 dice: y cuando os lleven a las sinagogas ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia, o qué vas a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis de decir. ¿Cómo se demuestra, hermanos, que tenemos espíritu de inteligencia como la tercera unción de Cristo, mis hermanos? La unción de la inteligencia nos ayuda para saber responder. ¿Qué contestar? ¿Cómo sabe usted que un cristiano está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sabe usted que él está lleno, mis hermanos amados, de un espíritu de sabiduría? ¿Cómo sabe usted que está lleno de un espíritu de inteligencia? Por cómo contesta, qué sale de su boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A mí me ha dicho gente, es que mira que a persona, hágale caso porque profetiza. Perdóname, yo no me baso en lo que profetiza la gente. Yo me baso que en su diario caminar, ¿qué sale de su boca? ¿Sale chisme? ¿Sale amargura? ¿Sale mentiras? ¿Sale calumnia? Perdóname, esa persona no tiene el tercer brazo, que es espíritu de inteligencia. ¿Por qué razón? Porque el que tiene espíritu de inteligencia, mis hermanos, cuando responde,
el que está hablando no es él, porque él tiene que ser espiritual. El que está hablando es el Espíritu Santo. ¿Aló? Pero si está hablando cosas malas, ahí ya no hay inteligencia. Ahí está hablando su carne, su alma o el mismo diablo. ¿Tiene gozo conmigo hoy? Entonces, ¿cómo se demuestra que tenemos la tercera unción? La tercera unción, la unción de Cristo, que es espíritu de inteligencia. Se denota, mis hermanos, porque tenemos una buena respuesta. Sabemos responder, tenemos respuesta. Una respuesta con inteligencia, una respuesta, mis hermanos, sabia, una respuesta que edifica. Yo le he dicho a la iglesia de Indianápolis, aléjese y corte a la gente que solo habla cosas malas. Solo siembran calumnia, solo siembran división y chismes. Aléjese de esa gente. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Que con esa gente así mejor ni comamos, dice. La gente que tiene espíritu de inteligencia, hermanos, de su boca sale una respuesta correcta. Una buena respuesta, porque tiene Espíritu Santo adentro. Ahora, quiero cerrar con esto en esta noche. Cuando tenemos un espíritu, hermanos, de inteligencia, que es el tercer brazo del candelabro, que es la tercera unción de Cristo, cuando tenemos esa unción, Dios, hermano, nos va a ayudar a triunfar en los negocios. Ponga atención a esto, porque eso sí le va a gustar mucho. Cuando tenemos la tercera unción, que es espíritu de inteligencia, Dios nos va a ayudar a triunfar en los negocios. Hermanos, yo pastoreo esta iglesia de Indianápolis y pastoreo la iglesia de la prisión de Newcastle. Pero también trabajo y tengo mi negocio, hermanos, que abrí en el año 2002. Hace 18 años ya. 18 años. ¿Por qué mi negocio sigue triunfando? ¿Por qué mi negocio que abrí antes de ser pastor en el 2002, hace 18 años? ¿Por qué ese negocio hasta el día de hoy, ahora que soy pastor, me sigue dando remuneración, me sigue dando dinero? Porque Dios, hermano, me dio espíritu de inteligencia. ¿Ok? Espíritu de inteligencia. Entonces, por ese espíritu de inteligencia que Él me dio, yo puse mi negocio y hasta el día de hoy, hermanos, es un negocio que sigue triunfando. Ahora, entonces, el espíritu de inteligencia, mis hermanos, de inteligencia, nos va a ayudar a nosotros, mis hermanos. Nos va a ayudar en los negocios, a triunfar en los negocios, en los estudios, en lo secular, en lo secular, en lo secular. Ahora, le voy a hacer una pregunta a usted. Si Dios me ha notado, me ha llenado, me ha dado espíritu de inteligencia, ¿cómo sé que yo, hermanos, cómo sé yo que mis triunfos vienen de parte de Dios? ¿Cómo sé yo que mis triunfos vienen de parte de Dios? Sencilla respuesta le voy a dar en esta noche. ¿Cómo sé yo, mis hermanos? Porque mi negocio, porque mis estudios, porque mi trabajo no me apartan de la voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo, hermanos, que el negocio que yo tengo y que abrí hace 18 años, Dios me lo dio y me dio la inteligencia para abrirlo? Porque mi negocio jamás fue estorbo, jamás fue pretexto, jamás fue razón para que yo dejara de servir a Dios, de ir a la iglesia, de buscar de Dios y de hacer su voluntad. Pero cuando un trabajo, un negocio, un estudio, una carrera te aleja de Dios, te aleja de su voluntad, te aleja de sus propósitos, perdóname, esa inteligencia no vino de parte de Dios. Porque el espíritu de inteligencia del tercer brazo del candelabro, Isaías 11:2, jamás te va a apartar de los planes divinos, de la voluntad de Dios y del camino que Dios ha trazado para tu vida. Yo cierro en esta noche. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de las 7 unciones de Cristo, Isaías 11:2, el día de hoy miramos 2 más. El día de hoy miramos espíritu de sabiduría, que se denota, mis hermanos, dijimos que se denota por conducta, por madurez, por la enseñanza y por la revelación que damos. El tercer brazo, hermanos, espíritu de inteligencia.
¿Cómo se denota que yo tengo inteligencia en mi vida? Yo cierro esto. Se denota porque yo obedezco a Dios. Segundo, mis hermanos amados, se denota porque yo me convierto en un ser espiritual y dejo de ser carnal, almático y emocionalista. Soy espiritual. Y tercero, se denota en mí un espíritu de inteligencia porque yo sé contestar, sé responder y Dios me da triunfos en mi vida, pero triunfos que nunca ni jamás me apartan de su voluntad, de sus propósitos, de sus planes, de su ministerio. Hermanos, ¿cómo hubiera sido yo si yo dejo, hermanos, la iglesia y me dedico a mi negocio? Entonces quiere decir que el negocio que tenía no me lo dio Dios. Yo no entiendo cómo hay gente, hermanos, que agarran un buen trabajo de repente y ya no lo miran en la iglesia, se desaparecen de la iglesia, se desaparecen. Ese trabajo no se lo dio Dios. En esa persona no hay espíritu de inteligencia, porque ese triunfo que tiene lo sacó de los planes y voluntad de Dios. Nunca, hermanos, el que está lleno del Espíritu, el que tiene las unciones como iglesia de Cristo, como cuerpo místico, jamás Dios lo va a apartar de los planes divinos. Todo lo que te aparte de los planes divinos, objetivos de Dios, aunque ganes $50,000 al año o $50,000 al día, pero te aparta de los planes de Dios, eso no viene de Dios. Yo cierro hoy, mis hermanos, agradeciendo a todos los que hoy me escucharon. El día domingo seguiré con la tercera parte de esta enseñanza. El día domingo vamos a ver la cuarta unción, que es espíritu de consejo. Espíritu de consejo. Quiero cerrar hoy, mis hermanos, ya hablé demasiado, yo creo. Quiero cerrar hoy agradeciendo a mis hermanos que mandan saludos por Facebook. Hermanos de Llamada Final en Indianápolis, los bendigo. Hermanos también que vienen de México, de Colombia, de Ecuador. Yo los bendigo también. También en República Dominicana los bendecimos. Esta enseñanza es para que nos pongamos las pilas, hermanos, y nos arreglemos. Recuerde que Cristo ya viene, mis hermanos. Y Él viene por una novia, por una iglesia que tiene que estar preparado. Que tiene que estar preparado, hermanos. Y tenemos que parecernos a Él. Si este candelabro tipifica a Jesucristo y sus 7 unciones, mis hermanos, en nosotros tiene también que verse lo mismo, porque somos el cuerpo místico, somos la iglesia de Cristo, somos la novia que tiene que casarse. Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero saludar también a mis hermanos que desde Tilzapotla, Morelos, mandan saludos también, hermanos, ahí en México, en Morelos. Dios les bendiga. Estamos contentos de que nos tuvieron por allá hace un tiempo atrás. Esperamos volver algún día. Muy lindo, Tilzapotla, Morelos, hermanos, muy hermosa la gente, muy linda, muy calurosa. La comida, hermanos, exquisita comida allá en Tilzapotla. El pastor Oscar Aponte, su esposa, muy hermosos con nosotros, muy buenos. Así que, hermana, que nos mandó saludos, mi hermanita Denise Jacobo. Dios te bendiga hasta Tilzapotla, Morelos. Gracias por habernos recibido allá hace 1 año y medio más o menos. Hermanos, quiero orar en esta noche y cerrar. Hermanos de Indianápolis, primero Dios, comencemos ya a tener cultos el 1 de mayo, si Dios lo permite. Hoy el presidente dijo lo mismo y el gobernador lo mismo. Así que, si Dios permite, hermanos, todo estará ya a normalidad en la iglesia el 1 de mayo en adelante, para que una vez nos vamos a reunir aquí en el templo. Gracias por sintonizarnos. Síganos siempre por esta red y también por YouTube, hermanos, Llamada Final Indianápolis. Los bendigo. Vamos a orar para despedirnos en esta noche. ¿Qué le parece? ¿Nos convenimos, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos que nos sintonizaron en esta noche. Los bendigo. Te pido, Padre, por sus necesidades, por sus vidas. Amado Dios, que no les falte comida, que no les falte agua, que no les falte nada. Sobre todo que no les faltes tú, que no les falte salud, que no les falte paz. Yo declaro, Padre, sobre esta iglesia que me escucha hoy por esta red, declaro espíritu de paz, que la paz de Cristo habite en sus vidas y en sus corazones. Te pedimos, Señor, por nuestro apóstol, hermano Otto, por su familia, por su iglesia, por el ministerio y todos los pastores de Llamada Final. Los bendecimos, Señor. Te pedimos por sus familias, por sus hogares, Padre, que no les falte nada. Por favor, acuérdate de nosotros ahora en el día malo. En Cristo Jesús,
La gloria, la honra, alabanza es tuya, Señor. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, los amamos mucho. Hasta el domingo a las 4 nos miramos.